Les manda saludo mi hijo. Estuve hablando hace un momento con él y me dijo, salúdame a Panview, siempre están en mi corazón, no les olvido. Así que con la ayuda de Dios, en los primeros días de noviembre lo van a ver, porque viene para estar acá en las campañas y nos vamos a encontrar todos juntos en la Isla del Padre. ¿Cuántos están haciendo planes para ir a la isla? Hay poquitos. Hay poquitos. Motívese y vamos allá. Y sí, vamos a preparar comidita y la compartimos allí y ponemos unas tienditas y la pasamos bien. Ese es el anticipo de que estemos en el reino de los cielos. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio que para mi juicio es muy importante. Y las bandas sirias llegaban donde estaban los israelitas y los saqueaban. Esta historia que vamos a estudiar hoy es bien interesante, porque allí encuentran a una niñita y la llevan cautiva. Y Naamán, un capitán sirio, se queda con esa niña como sirviente en su casa. Lo que me impresiona al inicio de esta historia, y yo quiero que ustedes lo tengan bien presente, que esa niña, después de haber oído una conversación o varias conversaciones entre su ama y su amo, ella llega a escuchar que Naamán es leproso. ¿Cómo podía estar trabajando directamente con el rey si era leproso? Todo parece indicar que era en su fase inicial. Y su uniforme militar pues lo cubría bastante. No llegaban a verse las primeras manchas de la lepra o úlceras que produce, o deterioro en los músculos, en los rotores. No sé si ustedes en alguna ocasión han visto a alguien con lepra. Doctor, ¿usted sí? ¿No? Yo sí. En mi país hay un leprosario. Ese leprosario se llama San Lázaro. Y allí van, bueno, no, es una combinación de los Lázaros. Del Lázaro que murió, que Jesús resucitó, y del otro Lázaro al cual los perros lamen sus heridas. Ellos tienen una combinación de los dos Lázaros y formaron uno para creer en él. Después un día le voy a hablar de ese leprosario. Y yo conocí a muchos allí, pero ya no transmiten la enfermedad, porque cuando llegan a ese lugar le ponen ciertas vacunas para que no sea transmisible, ni tampoco se siga desarrollando en ellos. Pero lo que quiero llamar la atención en primer lugar es que se nos habla de que la niña le dice a la esposa de Naamán que si fuera al profeta que está en Samaria. Y me llama la atención que ella mencionara a Samaria. Una niña generalmente, si vive en Panview o en Mission, que es su área, sabe de ahí, pero no sabe de Mercedes, donde yo trabajo, porque es una niña, es pequeña. Y me dediqué a investigar, y uno de los buenos historiadores que me gusta lo que menciona acerca de la Biblia y sus escritos, Flavio Josefo, llega a decir que esa niña era samaritana. Y si es así, me impresionan los samaritanos. En los estratos sociales, los samaritanos eran los que tenían la categoría inferior. ¿Quiénes se los habían dado? Pues las otras culturas, los fariseos. Y no duden que Nicodemo también haya estado en eso. Ella era una niña samaritana. La Biblia habla cosas muy lindas de los samaritanos, porque aunque eran mal considerados, nos encontramos a un buen samaritano que ayuda a alguien que habían golpeado, que está a la orilla del camino, que iba a morir si no le brindaban auxilio, porque lo habían dejado que aún no podían caminar. El samaritano llega, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un lugar y le dice ahí al mesonero, cuídalo, le deja dinero.
si gastare aún más, cuando venga, yo lo voy a pagar. Y eso que los samaritanos son malos. La Biblia también nos habla de otra samaritana junto al pozo de Jacob, que Jesús fue y le predicó. ¿Tenía defectos? Sí, tenía algunos. ¿Cuáles eran? Bueno, había tenido bastantes novios. No vamos a decir marido para que no luzca tan fuerte. Vamos a decir que había tenido muchos amigos. Había ido con ellos a Taco Palenque. No existía Taco Palenque. Bueno, pensemos en la mujer samaritana, pero cuando Jesús llega, se entrevista, habla con ella, logra de ella tanto que nosotros olvidamos lo que ella había hecho, porque ahora nos encontramos en ¿qué? En una fiel seguidora y en una discípula de Cristo Jesús. Amén. Los samaritanos no son tan malos. Le pusieron un mote que ellos no merecían. Y ahora aquí nos encontramos una niña samaritana con tremendo espíritu misionero. Piensa que si usted tiene un niñito entre 10 y 12 años y está cautivo dentro de otra cultura, lo más posible que esté pensando cómo escapar. No quiere hablar con sus captores, con sus amos. Y ella siente hacia ese hombre, ¿qué cosa? Piedad, amor. No arrepentimiento, porque ella no tiene de qué arrepentirse, pero desea que él pueda recuperar su salud. Y en esta mañana yo quiero hablar con ustedes de 3 cosas importantes. La primera, cuando necesitamos ayuda. Todos necesitamos algún tipo de ayuda. Hace poco Edgar oraba por nuestra salud física, pero también necesitamos tener ¿qué cosa? Una buena salud espiritual, un buen ambiente en las cosas que creemos, una tremenda convicción en la esperanza y en la fe de que nuestro Señor Jesús viene pronto. No una fe circunstancial por sentimientos. Impresionante. Cuando Juan nos dice en el capítulo 12, en el versículo 23, que muchos creyeron en Jesús, pero ni él mismo se fiaba de ellos. ¿Sabe por qué? Porque habían creído en él por los milagros. Habían creído en él porque al terminar a la tarde, se habían pasado el día con Jesús, no tenían que preocuparse qué comer porque Jesús los iba a alimentar. Y cuando Jesús le dice a Felipe, darles de comer, él le dice, Señor, necesitamos una cantidad de denarios que equivalían al salario de un trabajador de 7 u 8 meses. Y no lo tenían. Pero ahí estaba Jesús dispuesto a hacer un milagro. La primera premisa que vamos a estudiar en esta mañana. Cuando necesites ayuda, no vayas al lugar equivocado. Y comencemos a leer para que ustedes vean qué sucede. Naamán no le interesa ir, pero le insisten tanto que aún va a ver al rey para pedirle permiso y el rey le dice, yo voy a mandar cartas, lleva presentes, lleva regalos. ¿Los presentes y regalos para qué? ¿Para que te atiendan bien? ¿Influencia? Es decir, que estás tratando de captar influencia a través de tus regalos. ¿Sabe, doctor? Que en estos días me dijeron que mi cochecito no hace influencia. Siempre lo tengo limpio. No me gusta el coche sucio. Nunca me ha gustado. Desde que tuve el primer coche. Yo tuve mi primer coche a los 18 años cuando empecé a trabajar. Y detrás de ese coche montaba a mi esposa. No podía montarla al lado mío. Ella montaba detrás de mí. Es un coche especial. Era una bicicleta. Es un coche, pero de 2 ruedas, ¿ven? Para 2. Transporte. Yo recuerdo que en el tiempo estaba más fuerte. Dios me permitió tener ese y yo andaba ahí detrás y yo sentía que mi esposa era como un papalotico, era delgadita. Ya parece que ha comido tanta tortilla que bueno. Les digo esto, no se lo digan a ella porque tremendo. Yo andaba también con mi bicicletica limpia. Algunos dicen que mi cochecito hoy en día
No da influencias. No quiero influencias a través del coche. Y allá va Naamán, y cuando llega, que se encuentra con el rey rasga su vestido y dice, ven lo que está tratando del rey de Siria hacer, está buscando pleito conmigo. ¿Para qué me manda a mí si yo no puedo hacer nada por él? La primera premisa es, cuando tú necesites ayuda, no vayas al lugar equivocado. ¿Están oyendo? Una cosa es el rey, pero otra cosa es el profeta de Dios. El rey tiene cierto poder para tomar decisiones, legislaciones. Pero el hombre de Dios o el profeta de Dios es el que tiene poder para que el Espíritu Santo de Dios esté en ti y cambie lo que tenga que ser cambiado. Saben que a veces me preocupa que cuando nosotros necesitamos algo, vamos al lugar equivocado. No sé acá, no sé en esta cultura, pero en mi país hay una cultura que es diabólica, eso es tremendo. Cuando alguien enferma, cuando alguien tiene una necesidad, cuando tiene algún problema, ¿a dónde van? Le llaman hasta médicos. Doctor, le dan el título suyo sin estudiar. Y lo único que tienen son unos caracoles y unas bolitas rojas y otras verdes. Y le hacen un rezo y le pasan unas hierbas por encima. Y dice, ya vete, la persona confía y a las 3 semanas la entierran. ¿Eh? ¿Sí? No puedo decir otra cosa, es esa. Y el rey se molesta y dice, está tratando de buscar problema conmigo para hacerme guerra. No, es que fueron al lugar donde, equivocado, una niña le orientó bien. Es como una niña de las nuestras. Es como tú y yo, que cuando alguien está en necesidad, usted le puede decir, vaya a mi iglesia que allí se va a orar por ti. Y hay poder en el Dios de los cielos, en el que creemos tú y yo. No vamos a otro lugar. No vamos a que nos pasen unos imanes por el cuerpo. ¿No han oído decir eso? No, yo les pregunto, no vaya a ser que yo esté equivocado. Si usted no lo ha oído decir, me dice, pastor, está equivocado. Dígamelo. Hace poco visito a un señor, he estudiado con él. Tiene muchos problemas en su vida, pero el mayor problema es su cultura de crianza y todo lo que le metieron en su cabecita. Porque él me llega a decir que hasta por los ductos del aire acondicionado le caen bichos encima. Y entonces yo lo he llevado allí y le he explicado lo que es una compresora de aire acondicionado que trabaja al vacío solamente con un aceite soluble en un freón, que ahí no puede entrar nada, que por el ducto no entra nada así, entonces los vecinos me lo están echando. Llego otra semana posterior a estudiar con él. Ayer vi una bruja que pasaba por mi ventana en repetidas ocasiones. ¿Qué forma tenía la bruja? La misma que pintan en los relatos. ¿Están conmigo? Esa misma que pintan arriba de una escoba y con un gorrito negro. Todo eso. ¿Qué es eso? Y qué triste. Porque yo creo que hasta mi vieja en ocasiones, cuando yo era pequeño, me decía, te comen la comida o vienen las brujas. ¿No ha visto que a veces hay madres que hacen eso? Te la comes. Yo era inapetente cuando niño, comía poco, después llegué a pesar mucho, después tuve que bajar y ahora quiero comer y tengo que comer con temperancia. Hay de todo en la vida. Pero quiero que te enfoques en algo. Cuando tú necesitas de una ayuda y vas al lugar equivocado. Ese amigo que yo les digo me ha ofrecido $180 para que lo lleve a Reynosa sirviéndole yo de taxi. Mi cochecito, que es económico, me diera tremendo resultado. Con $5 voy y viro, me quedan 170. Qué bien me vendría. Pero en lo que yo no creo,
no puedo ser inmoral. No practico aquellas cosas ni sirvo para practicarlas. Y mucho menos para yo ser de qué, de puente a alguien que va a seguir siendo engañado. Cuando he ido, he visto un taxi allí que se llama Carlos. Y, José, amigo, ¿cuánto estás pagando? Lo que le ofrecí a usted, $180. Pero José, si apenas tienes para comer. Pero es la mujer que me alivia. Ella me da un agua maravillosa. Un frasquito de agua. ¿Dónde lo llenó? Sí, de cualquier lugar lo llenó. Quizás hasta de agua sucia. Porque tiene que tener algún olorcito raro para que la persona cree en ella, ¿sí o no? Tiene que ser. En ese leprosario allí de San Lázaro, que hay decenas de leprosos, hay una fuente de agua hecha de piedra. Y de la línea que viene de acueducto, pusieron dentro de las piedras una tubería, y entonces ahí entre las piedras hay un pequeño angelito colocado de mármol. Del angelito cae agua en la fuente, y yo me sorprendía. ¿Cuántas personas detrás de la fuente llenando botellas de esas grandes, como esas de coca? De galones de todo. ¿Cómo le llamaban? Por aquí alguien me lo dijo. Agua bendita. Y entonces al lado, el interés, una cajita con la ofrenda de Naamán el sirio. ¿Están conmigo? Naamán no va allí, pero entonces todo el que va en agradecimiento le va a dar una ofrendita. Y un día, alguien burlón, mientras yo hablaba de un tema parecido, al salir me dijo, los niños recogen ofrenditas, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Ese dinerito de los niños es para su departamento, es para su ministerio, es para la predicación a ellos, es para comprarle literatura. Nosotros no somos subversivos. Nosotros enfrentamos la verdad ¿con qué? Con nuestro frente. Vivimos con orgullo y con honor de lo que somos. ¿Cuántos son orgullosos de ser adventistas del séptimo día? Yo estoy feliz de ser un adventista del séptimo día. El profeta Eliseo no llegó a ser adventista del séptimo día porque no existía todavía nuestra denominación, pero nos vamos a encontrar con él en el reino de los cielos. ¿Saben lo que es ir al lugar equivocado? En la Biblia pudiéramos encontrar muchísimos que fueron al lugar equivocado. Me da tristeza, pero Saúl fue al lugar equivocado. ¿Ustedes recuerdan a Saúl? El rey comenzó a perder su fe. El ejército desertaba. Samuel, su amigo, su confidente, no estaba tampoco. Y entonces él dijo, ¿no quedará por ahí alguna brujita de esa que me haga un favor? Sí, queda una en Endor que tú no mataste. ¿Recuerdas cuando Dios te dijo, no me mencionen eso? Esa yo la dejé con ese objetivo. A veces cuando nuestra fe es golpeada por una enfermedad, vamos al lugar equivocado. Nosotros tenemos que ser hoy, mañana y siempre como Job, que a pesar de sufrir, él llegó a decir, yo sé en quién he creído. Y aún después de deshecha esta mi piel, con mis ojos, ay, qué cosa más maravillosa, ¿eh? Con mis ojos yo le voy a ver. No podemos tener una fe circunstancial. Tenemos que tener una fe que en vez de pensar que sea una idea, comprendamos que la fe es un hecho. Número 2. El mensaje de Dios es simple. Nosotros los seres humanos lo complicamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Puede ser que no estén de acuerdo, pero nos vamos a ir poniendo de acuerdo a medida que estudiamos. El hombre no quiere ir, se regresa, sus súbditos le aprecian, porque fíjense que era un hombre en extremo valeroso. Pero además de eso parece que era correcto, porque la niñita le había agarrado afecto, le tenía cariño, sus súbditos le tenían aprecio, su rey tenía una gran consideración hacia él,
pero él decide no ir. Pero le insisten y le insisten y le insisten. Y aún se molesta más cuando llega frente a casa del profeta. Y todo parece indicar que el profeta, como un mensaje de Dios, no quiso ir a atenderlo personalmente. Tenía que bajar un poco el ego de Naamán. ¿Están de acuerdo conmigo? Parece que se encontraba muy ensalzado. Y el profeta le manda a decir con el siervo, dile que se bañe 7 veces en el Jordán. ¿Están conmigo? De ahí es donde aparece la famosa frase que él mismo llega a decir, ¿acaso Abana y Farfar no son mejores ríos que el Jordán? ¿Quiénes han ido de aquí a la Tierra Santa? ¿Nadie ha ido? Oh, mira, hay una hermana por allá que me levantó su mano. ¿Quién ha ido? Yo creo que aquella hermana es Rosy Tijerina. ¿Es Rosy la que está allá detrás? ¡Wow! Miren a qué distancia la conocí. Rosy, bienvenida. ¿Ustedes conocen a Rosy también? Rosy es miembro de una de mis iglesias, pero en la madrugada, a las 6 de la mañana. Y Rosy, no sé si llegaste a meterte en el Jordán, pero es frío. Y también sus aguas son como turbias. Esto no quiere decir que las aguas del Jordán tengan alguna propiedad medicinal. No, son sus laderas. Si usted tiene un río ubicado en un lugar donde el lecho, el contenido es como arcilloso, el agua nunca va a estar clara. Pero entonces Abana y Farfar tenían vergeles, es decir, que el zacatico estaba así rico, cortadito para bajar hasta él, y usted podía subir allí por las piedras y beber esa agua. No, el que tome agua del Jordán hoy en día, como están sus aguas turbias, tiene que venir directo a donde está el doctor Gordo, porque agarra una cantidad de giardias, doctor, la más grande del mundo. Tiene que venir a desparasitarse. Y él dice, ¿acaso no son Abana y Farfar? ¿Qué fue lo que le mandó el profeta de Dios? Ve y sumérgete. Como decíamos nosotros en el río, zambulle. ¿No decían ustedes así también? En el río, zambulle. Yo aprendí a nadar en una poceta de un río. ¿Usted también, amigo? ¿No nada? Ajá, sí, digámoslo, sí, nado, sí. Pero no le gustó la idea y se fue. Fíjense, los planes de Dios siempre han sido sencillos. ¿Están conmigo? Cuando el pueblo de Israel se ve con aquel impedimento, el ejército detrás, montañas a los lados, no podían escapar, rápidamente comenzaron a protestar, porque es una característica del ser humano quejarse por todo. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué el pueblo clama? Di al pueblo de Israel que marchen. ¿Ustedes están viendo? El mensaje de Dios siempre es, ¿cómo? Sencillo. ¿Quiénes lo complicamos? Nosotros. Hace poco yo tuve una situación en una de mis iglesias. No era evangelismo, pero estaba predicando un mensaje. Y hay una señora que fue tocada su corazón y sin hacer llamado pasó al frente, quiero entregar mi vida. Amén, hermana. Yo quiero bautizarme, amén. ¿Cuándo lo quiere hacer? Amén. Pero después su esposo la agarró en casa y le dijo, tú no te puedes bautizar. Tú todavía no sabes para bautizarte. ¿Ustedes oyeron eso? No sabes para bautizarte. Tú tienes que aprender muchas cosas. Y un día me encuentro con esa hermana y el esposo también en Pizza Express. ¿Han oído mencionar ese lugar, Pizza Express? Son unos negocios que hacen unas pizzas muy ricas y otras cosas. Y entonces los hermanos de iglesia a cada rato me invitan allí para celebrar. El cumpleaños mío, el cumpleaños de Rosy, el cumpleaños de la transmisión de la madrugada. Y yo les acompaño. Ya estoy casi temperante al 100%. Como una pequeñita cosa, ya no tomo coca. Estoy casi que al estilo Gordon. Y me encuentro con ellos allí.
Y cuando estoy con ellos allí, el Señor viene para donde yo estoy y me dice, mire, la iglesia no está estudiando lo que tiene que estudiar. Lo que hay que estudiar es esto y esto. Y yo rapidito cuando tiré una miradita ahí hacia el aparato aquel, me di cuenta que son unos mensajes que son piedras, críticas. Le dije, mire, usted me perdona, no voy a hablar con usted. Yo vine a pasar un ratico aquí con mi familia. Porque ustedes son mi familia, la familia de Dios. Fíjense, si ustedes son mi familia, que yo me voy a quedar a comerme la comida de ustedes. Pregunté, ¿siguen los sábados? Sí, como me encanta eso, la comidita de los sábados. Y traje una sandía porque no hay sandía. ¿Ustedes no tienen sandía gordo aquí hoy? No, pero ese está ahí. Yo soy parte de esta congregación, yo soy parte de esta iglesia. ¿Quieren que les diga algo? Aquella señora que estaba dispuesta, que iba a entregar su corazón a Jesús, ya no quiere saber de Dios, porque tiene que aprender. Saben que las cosas sencillas del Evangelio nosotros las complicamos. No me estoy refiriendo a ustedes, no me estoy refiriendo a la iglesia, me estoy refiriendo a aquellos que son piedra de tropiezo. Y si ustedes van al libro de Hechos, el capítulo 2, los versículos ahí por el 37 al 40, nos damos cuenta de que Pedro ha predicado un mensaje descomunal. ¿Ya están conmigo? Pedro predicó un mensaje tremendo. Como decimos nosotros los cubanos, botó la pelota de jonrón. Un mexicano diría tremendo golazo. ¿Y un costarricense? Un golazo también. Pero bueno, imposible con Keylor Navas. Tremendo eso. Y después de escuchar ese maravilloso mensaje, ellos con el corazón así, le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Saben quiénes estaban allí? Parte de los que habían crucificado a Jesús. ¿Saben cuál fue la respuesta de Pedro? Arrepentíos y bautícese. Él no les dijo, tienen que aprender, tienen que estudiar, ustedes no están preparados para ir al cielo, solamente dos cosas, arrepiéntete, bautízate y obtendrás salvación y vida eterna. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos cuando agarró su espada para... No te hagas daño, estamos aquí. Cuando vio que aquellos hombres eran íntegros, él les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú crees en el Señor Jesucristo y tu familia va a ir creyendo detrás de ti. ¿No es así, Rosy? Rosy todos los días me pide, pastor, no deje de orar por mi familia. Rosy, sus 3 hijos, sus 7 nietos. 7 nietos, Rosy, 6, miren, le puse uno más. Sus 6 nietos, sus padres que ya tienen una edad grande, pero que son amor de personas. ¿Tú crees y tu familia qué hace? Viene detrás de ti y comienza a creer también. Yo tenía una tía muy atea y recuerdo que se me hacía difícil porque cuando yo hacía un tiempo para darle una visita a esa tía, ella no administraba bien sus finanzas. Ella era pobrecita, muy pobrecita. Era tan pobrecita o más pobrecita que yo. Y cuando yo llegaba allí, ella me pedía que le comprara algún tabaco. No un cigarro. En Cuba fuman tabacos. Cigarros también, pero miren, un tabaco así de este tamaño. Y a veces yo la veía y decía, qué mal luce esa señora, aunque fuera mi tía, con un clase de tabaco así de este tamaño. Y sus dientes se pusieron amarillos. Y entonces el que fuma tabaco de vez en cuando a la boca y hace ¡chua! Y escupe así feo. Pero ¿qué le voy a hacer? Era mi tía. Y por amor a mamá yo le tenía cariño. Pero no le compraba tabaco porque yo no fumo tabaco. Yo le llevaba maíz, le llevaba calabazas. No, yo lo que quiero que me compre es un maldito tabaco que me duele la cabeza por no fumar. Que se te quite solo, no te lo voy a comprar. Yo no puedo traicionar mi verdad. Un adventista no debe fumar tabaco, no debe vender tabaco, no debe comercializar tabaco.
Eso lo dice el manual de iglesia. Y yo soy fiel ¿a quién? A mi organización, pero en primer lugar a Dios. Y un día a ella, por esas cosas del tabaco y de su mala alimentación y todo eso, porque aparte de eso también le gustaba de vez en cuando darse un traguito, y lo hacía con una bebida en Cuba que es muy fuerte, que es como un ron que tiene como 40 grados, ya usted se puede imaginar. Le falta poco para que usted le acerque un fósforo y ¡puf! Yo lo que sé es que cuando ella se lo tomaba, ella hacía, ¿ve? Como que lo que estaba tragando era, ¿ve? Y hasta así hacía un gesto, ¿ve? ¿Ustedes lo han visto alguna vez? Y se le hizo una úlcera así de ese tamaño en el pie. Un hueco, parecía que... Y ella me decía, consígueme tal medicamento, consígueme... Pero ahí seguía el huequito. Y un día yo le dije, tía, ¿por qué no oramos? Ay, no, mijo, si todos esos medicamentos y los clases de médicos que yo he visto no han podido hacer nada, ¿podrá hacer algo esa oración tuya? No, no es mía, es a Dios en a quien yo creo. Y ella se quedó quietecita y un día me dijo, vamos a orar, está bien, no pierdo nada. De todos modos, si no es efectivo, no hay problema. Yo empecé a orar por ella, pero cada vez que iba yo le daba alguna receta. No le llevaba esta revista Centinela pequeñita, porque en aquel tiempo había una revista grande, Centinela. Se lo llevaba y le decía, mira tía, lo que debes comer. Tía, no hagas esto, tía, no hagas aquello. Tía. Y tía fue mejorando, tía fue cambiando. Y la úlcera fue cerrando. Y un día solamente quedó la marquita de lo que había sido una úlcera de este tamaño. ¿Quién la sanó? Dios. ¿Cómo fue posible que ella fuera cambiando así y que sanara un pie tan maltrecho? Debido a un sistema de vida diferente, un estilo de vida como diferente. Los métodos de Dios son como sencillos. Tú y yo, los seres humanos, ¿qué cosa hacemos? Los complicamos. Para ser bautizado tienes que saber, conocer, volverte un doctor de la ley, un fariseo. No. Arrepentíos y bautices para que todos seamos, ¿qué cosa? Salvos para la honra y la gloria de Dios. Amén. Lo que hice en el pasado fue pasado. No es pensar que de ahora en adelante mis obras van a ¿qué? A canjear mi salvación. No, 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 no. Las obras son el producto de mi vida en relación con Cristo Jesús. Y la tercera premisa que vamos a estudiar en esta mañana. Recuerden, no vayas al lugar equivocado, no hagas las cosas difíciles cuando Dios las tiene para ti como fáciles y aparentemente posibles. Pero la tercera que vamos a estudiar, Dios nunca hace las cosas como tú y yo pensamos. Los métodos de Dios son divinos, los métodos tuyos y míos son humanos. Y ahí tenemos a un Amán que no quiere ir. Se sumerge una vez, nada. Se sumerge otra vez, nada. Y se sigue sumergiendo y nada. Vamos a hacer una paradita ahí mientras Naamán se sumerge. Y vamos a pensar en Jericó. ¿Están conmigo? ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Hay hasta un canto que dice, por fe cayeron los muros de Jericó. Una gran parte del pueblo tenía fe, había otra que lo hacía con ignorancia. Habían otros que lo hacían renuentemente. Pero Dios le había dicho que había que dar su vuelta. En mis años de mi ministerio, un día predicando un tema con respecto a los muros de Jericó, hay una señora elegantemente vestida, parecía un ángel, pero lo que tenía en su mente era tremendo. Y me levanta la mano y me dice, pastor, ¿y si el sábado había que darle una vuelta? ¿No estaban trabajando en sábado? ¿Ustedes se dan cuenta? Nosotros los seres humanos lo complicamos, ¿qué?
Si Dios manda, hazlo. Si Dios manda, hazlo. Piensen ustedes que encima del muro había una mujer que había vivido mucho tiempo de favores. Favores con su cuerpo. No sé si tendría un burdel en su casa, no sé qué tendría. Pero Rahab no tenía buena fama. Rahab venía a ser como una samaritana también, pero con un gran corazón. Y piensen ustedes que cuando llegan aquellos que estaban mirando, reconociendo Jericó, espiando la tierra, ella los esconde, hace que no los atrapen, y aquellos hacen un pacto con ella. Cuando la ciudad esté en nuestras manos, amarra algo en tu ventana y tu vida y la de tus familiares será respetada. ¿Están conmigo con respecto a la salvación? Rahab significa aquellos que están dentro del mundo idólatra, dentro del mundo de pecado, aquellos que han hecho de todo, que han tenido más de uno, han tenido 100, pero que Dios perdona. Amén. Y aún le dijeron, los de tu familia que crean y entren, ¿van a qué? Van a salvarse también. Amén. Cuando a mí me invitan acá a venir, vengo con mucho amor. En primer lugar, porque ustedes son el arca de Noé. Un arca de salvación. Y siempre oramos para que la salvación no se aparte, sino que se unan aquellos que aún no han creído. Y estamos viviendo en tiempos en los cuales nosotros tenemos que acercarnos. La esposa a su esposo, el esposo a la esposa, a los tíos, a los primos, y decirle, el Señor viene pronto. Cuando necesitas ayuda. Hay un pastor amigo mío, vive en la Florida, ya tiene como 89, 90 años, está bien ancianito. Cuando él tenía 75 años, decidió jubilarse porque su salud ya no era buena. Pero un año después, dice que él es de origen cubano. Él todas las mañanas se levantaba porque en un lugar le vendían un desayuno bastante económico. Era como un licuado de frutas y una tostada de pan integral. A esta hora hablar de eso, como que las papilas gustativas me hicieron así, ¿eh? Y porque a esta hora ya estamos llegando a la hora, ¿no? Ya es hora. Y él todas las mañanas salía hacia allá. Y un día al regresar, mientras él está regresando, ve que a la derecha de la banqueta por la cual él iba, hay un orfanato. Un lugar para niños sin amparo filial. Y debajo de un arbolito, ahí había un niñito sentado en un sillón de rueda como con unos 13, 14 años, con un poquito de apatía, de indiferencia. Él lo miró y lo saludó. El niñito lo miró, bajó la cabeza y no lo saludó. Al otro día vuelve a encontrar al niño en la misma posición, en la misma altitud, mientras los otros niños están jugando en esa hora de receso. Pero él sintió curiosidad, debo ayudar a ese niño, está triste. Estamos hablando de ayuda, ¿dónde buscarla? Y fue y habló con las maestras y le dijeron, señor, no, eso cuesta trabajo, esto es un lugar muy restringido. Para usted poder entrar aquí tendría que llenar estas planillas, ser un consejero, haber tomado estudios. Soy pastor por tantos años, tengo una maestría en tal cosa, tengo otra en tal. Ah, pues llénelo, puede ser que lo acepten. Y así fue. A la semana le autorizaron a mi amigo, el pastor Hernández, para que fuera allí con este muchachito. Y cuando llega allí, le dice, ¿por qué no juegas con los demás niños? ¿Qué te pasa? Dice, tengo problema en mis dos piernas y soy demasiado lento. Los niños no quieren que yo juegue con ellos.
El pastor le dijo allí algunas cosas, pero se fue. Y en su casa pensó, debo cambiar su mentalidad. Agarró un juego de dama china. ¿Alguien sabe lo que es la dama china? ¿Lo saben jugar? ¿Doctor, usted también le sabe la dama china eso? Dama china, sí. Oh, ok. Un día vamos a... Llevó su juego allí de dama china y lo invitó y le empezó a enseñar y lo empezó a animar. Y un día, dentro de sus conversaciones, él le preguntó, ¿tienes algún plan en tu vida? Y ese niño le dijo, tengo 14 años, ¿cómo voy a tener un plan en mi vida? Hace poco vino una señora, venía buscando adoptar un niño. Pidió que todos expusiéramos algo y mi exposición le encantó. Vino, me abrazó y me dijo, ven, corre, te voy a presentar donde está mi esposo que quedó en el coche para que lo conozcas. Pero cuando yo le respondí, no señora, apenas puedo caminar. En ese mismo momento le dijo a nuestra superiora, no lo quiero, está incompleto. ¿Oyeron? Alguien que le duele el corazón, alguien que le duele la vida por el sufrimiento y que le digan, no te voy a adoptar porque estás ¿cómo? Estás incompleto. Este pastor pensó y dijo, no tengo muchos recursos. Mis hijos grandes, mis nietos grandes, quizás hasta me critiquen lo que voy a hacer, pero Dios me lo ha puesto en mi corazón. Lo voy a pedir en adopción. Este pastor decidió adoptar a Daniel. Lo adoptó, lo llevó a su casa. No le habló del amor de Jesús, sino que le siguió dando la posibilidad de que aprendiera educación. Como a los 3, 4 meses, Daniel y el pastor eran como padre e hijo. Se tiraban en la cama juntos a conversar, veían juntos el deporte, preparaban hasta la comida juntos y habían hecho una afinidad tremenda hasta que Daniel un día le dijo, ¿por qué no me has hablado de tu Dios? ¿Oyeron eso? ¿Por qué no me has hablado de tu Dios? A lo que el pastor le dijo, no te hace falta que te hable de mi Dios. Yo sabía que tú lo ibas a aprender cuando te relacionaras conmigo. Aquel muchachito ya con 15, 16 años le dijo, yo quiero pertenecer a donde tú perteneces. Yo nunca conocí a mis padres, pero tú siempre vas a ser mi padre. Allá el pastor buscó en su Biblia y le dijo, recuerda que un día puede ser que yo te falte. Pero dice la palabra de Dios, si mi padre y mi madre me abandonaran, yo nunca te voy a abandonar. Pasaron los años. El pastor seguía apoyando a Daniel. Lo seguía ayudando. En un principio sus hijos, te han buscado una carga después que estás viejo, en vez de descansar. No es el problema de ustedes, es el mío. Ustedes vienen a verme una vez al año aquí y lo que quieren es ir conmigo a tal lugar y después yo tengo que pagar la cuenta. Así que déjenme quieto. Y el hombre estaba feliz allí con su nuevo juguete, el Daniel de las piernitas malas. Han pasado muchos años ya. Hace unos meses me comuniqué de nuevo con mi amigo pastor, porque siempre me he interesado también por Daniel. Yo en ocasiones también le mando mi regalito a Daniel. No porque me sobre, sino porque estoy haciendo una cuenta en el reino de los cielos. Daniel se superó. Hoy Daniel es un rialto renombrado en la Florida. Porque a pesar de sus limitaciones en las piernas, hubo alguien que le dijera dónde encontrar la verdadera ayuda. En el Dios de nuestra salvación. En esta mañana yo te invito a que el Dios de tu salvación te ayude siempre, te guíe a ti,
guíe a aquellos que están cerca de nosotros y le mostremos también dónde encontrar la verdadera ayuda. Porque mi Dios, tu Dios, en quien adoramos y confiamos, es el Dios de lo imposible. Que Dios nos bendiga a todos. Recuerda, cuando necesites ayuda, no vayas al lugar equivocado. No hagas las cosas complejas como los seres humanos, hazlas sencillas como Dios. Cree y serás salvo. Cree y serás sano. Porque hasta que Naamán no estuvo dispuesto a sumergirse, no llegó la sanidad. Recuerda, Dios hace las cosas muy diferentes a nosotros. Cree en esas cosas diferentes y seguiremos avanzando hacia el cielo, hacia la tierra prometida. Sé que estamos pasando por momentos difíciles. No solamente ustedes, mis hermanos de iglesia también. Pero hay algo. El hombre nunca va a poder hacer lo que Dios no le permita. Ora y confía, porque en el Dios, en nuestro Dios, en ese Dios está nuestra salvación y también la victoria. Que todos podamos vencer en el nombre de Dios. Nos ponemos de pie, queridos, para entonar el último canto, el 507.